Cristianismo sin censura. La verdad sobre el purgatorio. ¿Qué tal? Sean bienvenidos todos ustedes a un capítulo más, a un episodio más de su lugar, Cristianismo sin censura. Es un honor tenerlos acá, todos los que nos escuchan, los oyentes de Spotify, todos los que nos ven aquí en YouTube. No olviden suscribirse, darle like al video y compartirlo y activar las campanitas para que lleguemos a más personas. El día de hoy, Pedrín, vamos a hablar de un tema que ya se había comentado la vez pasada. Sí, claro, todos los que nos vieron el episodio pasado, especificamos que íbamos a hablar del tema del purgatorio, que era un tema que traíamos, que nos habían ahí de repente comentado para hablarlo. Pues vamos a, Vamos a ver. vamos a dar un poquito. El tema del purgatorio es un Híjole. tema que en la antigüedad y hace muchos años era algo muy que se había marcado demasiado por todo el tema de lo que se llevó a cabo por la doctrina del purgatorio. Entonces, a la actualidad, muchas personas siguen creyendo en el purgatorio, pero no a tal punto como se veía antes, pero igual siguen creyendo que el purgatorio es real. Pero a lo que voy con esto es que antes era más tocado el tema del purgatorio que en la actualidad, pero es importante conocer y saber por qué se dice que existe un purgatorio y si es real de que existe o no existe con fundamentos bíblicos siempre. Pedrín. Híjole, primero vamos a revisar lo que es como tal, lo que nos dice uno de los libros que afirma el tema de purgatorio. El catecismo. El catecismo afirma lo que es el tema del purgatorio. De hecho, ahí encontramos varias creencias. Pues de ahí venimos nosotros, ¿verdad? Ujú. De allá venimos. Gracias a Dios hemos cambiado nuestro rumbo, nuestro pensar. Gracias a Él, solo a Él. Y no vamos a explicar nosotros como tal qué es el purgatorio, solamente se los vamos a compartir lo que dice el Lo libro. que dice tal cual, El libro la tal cual, definición, y ya sobre eso, pues nada más compartimos lo que dice a lo mejor la la palabra, palabra. o damos algún ejemplo en base a la palabra, ¿verdad? Y sobre eso hacemos esa comparativa nada más, Sí, ¿verdad? Y iremos concluyendo conforme nosotros vayamos leyendo. así ¿Vale? es. ¿Vale? Antes de continuar, no olviden suscribirse, no olviden darle like. Síganos en nuestras redes sociales, aparecemos como @exousia, en todas, @exousia. Síganos para llegar a más personas. Recuerden, nos congregamos, nos juntamos, hacemos el servicio, el culto, los días domingos a las 11 de la mañana en Gardenia, número 1140, Colonia Los Álamos. Y entonces, Pedrín, pues vamos a arrancar. Vamos a arrancar con este libro. No es como tal, como a lo mejor por capítulos o temas, se guía por numerales. Vamos a leer el numeral 1030, por si alguno de ustedes también es un poquito estudioso, le gusta esta parte de a lo mejor también hacer anotaciones por algún día, querer explicarlo, etcétera. Estamos en el numeral 1030, ¿vale? Si tienen el libro, pues es la página 292. Dice así, es lo primero que dice, ¿eh? La purificación final o purgatorio, así se titula esto, dice, los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados. Aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Desde el inicio que encontramos esto que menciona, dice, desde el primer momento en el que se está leyendo y entendemos este punto cuando habla de la palabra gracia, nos damos cuenta de que es algo que está totalmente, ¿cómo se le llama esto, Pedrín? Que es totalmente contradictorio. Ujú. Lo que pasa es que la gracia es algo que no merecemos, ¿verdad? Pero que nos brinda Dios, Así a es. pesar de que no lo merezcamos. Eso es su gracia, ¿verdad? Entonces, ir a un lugar, por así llamarlo, no bueno, no aplica la gracia en ese lugar. No aplica la gracia, no aplica gracia en ese O momento. estás en gracia o O no no estás es. en gracia. Ahora, justo eso que menciona Pedro, la palabra es muy clara, dice, para que entendamos algo, que tú sí sea sí y que tú no sea no. ¿Qué quiere decir esto? O estás o no estás, o es azul o es rojo, o es blanco o es negro, y hay otra parte en la Biblia donde dice que no eres frío ni eres caliente, eres tibio, ojalá fueras frío o caliente mínimo, ¿verdad? Mínimo. Mínimo, dice, ojalá fueras mínimo frío. Frío. Entonces, ¿a qué voy con esto?
O eres o no eres, estás o no estás, o mueres en gracia o no mueres en gracia, porque morir en gracia, pues ya lo tenemos gracias a Jesús. O sea, la gracia viene de parte de Jesús, la gracia ya la tenemos el acceso directo por gracia al cielo, solamente pues es de hacer lo que la palabra dice, pero entonces la palabra gracia en este punto de ir a un lugar allá abajo donde estás esperando la purificación total de ti, no aplica la palabra gracia. Dice, los que mueren en la gracia, pero imperfectamente purificados. Y es a lo que se refiere Joel. Si estás en gracia, si mueres en gracia, no va a pasar la parte que estás Imperfectamente purificado. imperfecto. O sea, si mueres en gracia, literalmente mueres en gracia, o sea, mueres Sí. en el camino con Cristo y por ende tienes el paso a estar con Él, Ahora, ¿verdad? ¿estás purificado o no estás purificado? Aplica exactamente igual. Lo mismo, Es que lo mismo. es algo muy sencillo de entender y que cuando tú lo lees y no ocupas que alguien te explica, que te explique, o sea, tú dices, ah, caray, imperfectamente purificados, entonces el sacrificio de Cristo no sirvió para purificar tu vida porque dice la palabra que nosotros fuimos purificados ¿La sangre? con sangre de Cristo. Entonces, ahí estamos invalidando totalmente la purificación de Cristo en nuestras vidas. Entonces, esto es una doctrina que niega por completo la purificación de Cristo en la cruz a través de su sangre. Entonces, aparte, fíjense lo que menciona, aquellos que mueren en gracia y en amistad. Con Dios dice en amistad. La palabra de Dios, cuando En la encuentras que amistad de alguien fue Dios. amigo de Dios, ¿quién fue el que fue amigo de Dios? Hablemos de ¿Abraham? Lázaro. No, de Dios, de Dios. Ah, no, de Jesús. Fue Abraham, ¿no? Abraham. Fue el que, y fue amigo de Dios, no dice la palabra. Ser amigo de Dios lleva a un nivel de intimidad con el Padre más allá de lo normal. Para que tú puedas ser llamado amigo, o sea, sabemos que Cristo Isaías. es nuestro amigo, pero hablar de una amistad con Dios, si es Abraham, Isaías también, ¿no? deja investigo para no equivocarme, pero entonces, hablar de una amistad con Dios, estamos hablando de que si tuviste una amistad con amistad que pueda titularse amistad con Dios, tú no vas a pasar por un proceso allá abajo. O sea, desde ahí la palabra que pongan amistad está totalmente equivocado. Pedrín, ¿qué más puedes comentar en lo que En lo que tú, ¿cómo se llama esta persona que no sufrió muerte? Lo comentamos el episodio pasado. Elías fue uno y el otro fue Enoc? Elías y Enoc, ellos tenían una amistad con Dios. Ándale, unas personas que eran No sé Génesis. no sé si llegaste al libro que se titula Incendiario, donde te explica esa historia, donde se supone que estaba platicando con Dios y empezaron pues como tal, una caminata, una charla, y se alejó tanto, 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 tanto de su casa, de su cuarto, del lugar donde dormía, que Dios dijo, no, ¿sabes qué? Pues ya no te regreses, vamos a seguir platicando. Y pum. O sea, es una manera de explicarlo, ¿verdad? Para que lo Ajá. entienda a lo mejor como más sencillo. Y eso es muy bonito, porque sí tenía una amistad Con Dios, así es. ¿verdad? Dice Santiago 2:23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Es lo que les digo, utilizar la palabra amigo de Dios en esta parte, o sea, hay que entender la profundidad de la palabra amigo, de la frase amigo de Dios, porque no es cualquier cosa. Entonces, decir que eres amigo de Dios no te lleva a un lugar donde tienes que ser totalmente purificado, ¿verdad, Pedrín? Sería complicado esta parte bueno, me es complicado y no logro comprender esta parte. La verdad es que sí se me complica un poco. ¿Cómo puedes morir en gracia o cómo puedes morir en Cristo? Pero no. O Pero sea, no, pero sí, pero imperfecto. no. O sea, sí, pero no. O sea, literalmente no logro comprenderlo, pero algo que sí está claro es o mueres literalmente estando en Cristo, en gracia, bien, o no, o sea, es una u otra, eso sí es Exacto. lo que es un poquito claro. Un ejemplo que podemos resaltar es la parte de el que estaba con Jesús al lado, el ladrón. El ladrón de al lado de Jesús. Exactamente, el ejemplo es muy claro, ¿no? El ladrón, uno lo reconoce y otro se burla, uno lo acepta y el otro lo niega, ¿verdad? Uno lo reta y el otro se mantiene humilde, se podría decir, ¿no? En ese momento lo acepta como tal y tuvo una vida
mala, sí. La verdad es que sí, Tuvo una vida mal. concluimos que sí, por algo estaba ahí al lado de Jesús, Sí. crucificado. Jesús es punto y aparte, eso lo sabemos, ¿verdad? Pero el ladrón como tal sí estaba ahí porque lo merecía, incluso él mismo lo dice, ¿no? Estamos aquí porque lo merecemos, Así pero dice. él no. Él está Entonces, injustamente aquí. en el momento en que él acepta, en el momento en que él reconoce, literalmente la gracia de Dios se hace presente. Se hace presente porque le dice, acuérdate de mí, y él le dice, hoy mismo estarás conmigo. O sea, Entonces él se supone a lo que dice aquí, debió de haber muerto imperfectamente, purificado. purificado. Pero es lo que les comentamos en un inicio, la sangre de Cristo te purificó. Entonces a lo que Ujú. vamos es, esto es algo que está completamente, es contradictorio a Un lo que poquito, menciona la un palabra, poquito totalmente. lo que menciona la palabra de Dios. Ok. Entonces, si no el ladrón hubiera tenido que haber ido al purgatorio, ¿no? Al purgatorio si Pero hubiera Jesús que le dijo, existido de cierto te digo que vas a estar conmigo en el en paraíso. el paraíso, y la verdad es que ahí aplicó como tal la gracia total. O sea, literalmente ahí no hubo un proceso, no hubo O sea, en primero corto, ve allá cállate. y ya después no. O sea, literalmente no, fue directo y Jesús lo dijo, no lo decimos nosotros. Entonces él lo dijo, hoy mismo estarás conmigo. O sea, su gracia aplicó ahí no aplicó otra cosa de un lugar para limpiarse de todo lo malo que había hecho, porque en el momento en que nosotros aceptamos a Cristo como tal, bueno, sabemos el acto público que hacemos, ¿verdad? Cuando eso pasa, que es el bautismo, pero en el momento que nosotros hacemos eso es porque estamos renunciando pues prácticamente a nuestra vida pecaminosa. Estamos renunciando a eso y en ese momento somos perdonados. O sea, literalmente la gracia se hace presente y así se hizo presente con el ladrón, algo que pues en este caso se contradice. Sí. Ahora, un datillo ahí interesante que tienes de la palabra purgatorio que es Pedrín. Dice, eh, purgatorio, no está en la Biblia, se deriva del latín y significa el que purifica o donde te purificas, Ujú. ¿verdad? Pero un dato interesante es que como tal la palabra purgatorio no aparece en la palabra de Dios, en la Biblia, Así es. ¿verdad? Así literal. Literal sabemos que para buscar diferentes temas, si buscamos como cosas específicas o directas, ¿no? Y encontramos. En este caso, no aplica la parte de la palabra purgatorio, no aplica eso. ¿Cómo le hacen? Pues toman referencias, pero ahorita vamos a Vamos escuchar a, alguna. vamos a pasar a esas referencias. ¿Qué dice después el siguiente Eh, numeral, Pedrín? el siguiente numeral es el 1031, que es en la página 293. Dice así: la iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. La iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio sobre todo en los concilios. La tradición de la iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la escritura, habla de un fuego purificador y especifica esto entre comillas, lo siguiente: respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador. Según lo que afirma aquel que es la verdad, al decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, esto no le será perdonado ni en este siglo ni en el futuro. Eso lo afirma la palabra, que es Mateo 12:31. Ujú. Y después dice, punto y seguido. En esta frase podemos entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en este siglo, pero otras en el siglo futuro. Ahí, es de donde ellos o donde se saca de que hay unas faltas que ahorita no se te perdonan, pero de que después sí. Después sí, exactamente. Entonces, es de ahí donde sacan que está el purgatorio, porque ahí es donde se te pueden terminar de perdonar las faltas que hayas cometido tú. Es lo que ellos comentan, ¿verdad? Es donde centran esta parte que ellos escriben. Pero mira, vamos a leer la cita bíblica que dice, Pedrín, ya la tienes allá, Sí, mano. la tengo en Kadosh, es una versión, dice Mateo 12:31. Por esto les digo, les serán perdonados todos los pecados y blasfemias a la gente
pero no se perdonará la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Literalmente solamente está enfocado en quién, Pedrín, en el Espíritu Espíritu Santo. Santo. No está hablando de que en este sí, no está hablando o dando a entender de que ahorita te perdono unas y luego ya que te mueras te perdono otras, no. Está hablando únicamente del Espíritu Santo. El Ujú. problema es que malversan la escritura y lo hacen a su conveniencia, porque nada tiene que ver con lo que está mencionado en este libro a lo que dice verdaderamente la palabra. ¿Verdad, Ujú. Pedrín? Entonces, Pedrín, El detalle es que al final de lo que leí, lo dice. eh, en esta frase podemos entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en este siglo y otras en un siglo futuro. O sea, en esta vida o después de la vida. ajá, es lo que están Pero diciendo. Mateo literalmente, Mateo 12:31, pues nos dice que no, ¿verdad? En contra del Espíritu Santo, pues no. Es por eso que hay que tener mucho cuidado en esta parte de blasfemar contra el Espíritu Santo. Y el domingo que estábamos en clase, hay algo que a mí me encantó que nos compartían. No solamente blasfemas contra el Espíritu Santo cuando haces algo directo contra él, por eso hablar mal de lo mejor de lo que él hace, Mm, hablar mal del cómo se mueve. ¿eh? No, literalmente blasfemar contra el Espíritu Santo es casi la mayoría de las cosas, porque se supone que el Espíritu Santo está sobre ti, está en ti, y entonces bueno, el Espíritu Santo reposa en este templo, en aquel templo, en los templos que somos nosotros, y cuando tú eh, haces algo en contra, por ejemplo, del templo, pues literalmente ahí tiene que ver algo, ¿no? Y cuando estás haciendo cosas malas, pues literalmente el Espíritu Santo está presente y se nota algo en contra de... Y yo no lo había visto de esa manera. Fíjate que yo veía el blasfemar contra el Espíritu Santo era como de algo directo, ¿no? Hablar Ya, mal del ajá. Espíritu Santo o se mueve el Espíritu Santo en el momento de oración y que tú digas, ¿a poco sí es cierto, no? Y esas cuestiones son en contra del Espíritu Santo, ¿no? Yo pensaba que era algo así como directo, pero no, la verdad es que tiene que ver casi o más bien en todo lo que hacemos porque Él está presente. Entonces, sí tengamos mucho cuidado cuando el blasfemar, ¿no? Contra el Espíritu Santo, porque dice Mateo que literalmente no va a haber perdón en esa parte. No va a haber perdón ni ahorita, ni mañana, ni después, no, literalmente no. A diferencia como nos lo dice este libro, ¿vale? Así es. Miren, otra cita en la que ellos se basan es aquí, en Lucas 12, del 57 al 59. Es una parte donde ellos fundamentan la parte del purgatorio. Para entrar al siguiente punto, Ajá. dice así, ¿y por qué, y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura que en el camino arreglarte con él, no sea que te arreste el juez y el juez te entrega al alguacil y el alguacil te mete a la cárcel. Dice el 59, es aquí el mero centro donde se basan. Ujú. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Entonces, cuando están hablando de ese lugar de allí, cuando Jesús dice no saldrás de allí hasta que hayas pagado la última blanca, de ahí sacan de que son almas que se van al purgatorio, que hasta que no terminas de pagar tus pecados, puedes salir de ese lugar. Pero literalmente, cuando tienes al Espíritu Santo y estás en comunión con Él y estás leyendo la palabra de Dios, te das cuenta de que ahí Jesús no está hablando de algo físico, algo literal que vaya a pasar, sino que está hablando en un sentido espiritual. No está siendo enfocado de que te vas a meter como ahorita en un cuarto aquí y hasta que no termines de pagar por todos tus pecados vas a poder salir del cuarto. Está hablando de algo espiritual. Habla de una atadura que tú traes a tu vida cuando no perdonas o cuando no te limpias completamente de algunas cosas que hay en tu vida. Viendo el contexto, porque aquí nada más, Joel, nos compartiste unas citas bíblicas, ¿no? En específico, pero viendo el contexto nos está hablando, como lo dices, del perdón. Es algo que te ata, es algo que literalmente te encierra. No lo veamos, no es algo literal, ¿verdad? Como se puede haber tomado o como se pudo haber tomado en algunos casos, para llegar a la finalidad de que en ese lugar va a haber el perdón, ¿no? Vas a llegar, ¿no? Literalmente habla de a lo mejor del encierro que hay, de esa no libertad que no existe cuando no has perdonado. Así es. Entonces es a lo que está enfocado ese punto, pero bueno, vamos a pasar al siguiente
numeral Solamente son 3 numerales los que nos hablan del del purgatorio, y este es el último, que es el 1032. Esta enseñanza se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos, de la que ya habla la Escritura. Por eso mandó Judas Macabeo hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran librados del pecado. Y esto lo basan en Segunda de Macabeos 12:46, ¿verdad? Ahorita hablamos de ese libro. Desde los primeros 12:43. 12:43 y 43 específicamente. Del 43 hasta el 46. Ok. En el libro nada más nos especifica el verso 46, ¿vale? Nada más para que lo tengan en cuenta. Pero para entender un poquito de lo que se refieren, sería el verso 43, ¿vale? Desde los primeros tiempos, la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular el sacrificio eucarístico. ¿Para qué? Una vez purificados puedan llegar a la visión beatífica de Dios. La Iglesia también recomienda las limosnas, indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos. Ahora vamos a leer la cita en la que ellos se basan, que es Macabeos, que, por cierto, dicho libro de Macabeos, como la gente normalmente le conoce la Biblia de los cristianos, la que no está completa, nosotros como tal no tenemos ese libro incluido en nuestra Biblia, pues en nuestro libro no está incluido en ese libro. De hecho, ¿Por qué? Por diferentes razones como la que vamos a leer a continuación. Dice así, Segunda de Macabeos capítulo 12, verso 43. Efectuó entre sus soldados una colecta y entonces envió hasta 2000 monedas de plata a Jerusalén a fin de que allí se ofreciera un sacrificio por el pecado con las monedas. Todo esto lo hicieron muy bien inspirados por la creencia de la resurrección, pues si no hubieran creído que los compañeros caídos iban a resucitar, habría sido cosa inútil y, dice sí la versión, y estúpida orar por ellos. Pero creían firmemente en una valiosa recompensa para los que mueren como creyentes, de ahí que su inquietud era santa y de acuerdo con la fe. Esta fue la razón por la cual Judas, es el verso que mencionan ellos, esta fue la razón por la cual Judas ofreció este sacrificio por los muertos, para que fueran perdonados de su pecado. Eso es o sea, que ofreció las monedas como sacrificio para que fueran perdonados sus pecados ya estando muertos. Ojo, lo explicamos la vez pasada, cuando tú ya estás muerto no hay nada que se pueda hacer. En cuanto tú mueres en automático el espíritu se va con Dios, tu alma pasa arriba o abajo para esperar el juicio y tu cuerpo se queda. Entonces no aplica en lo absoluto, no hay un tema de purgatorio, no hay un tema que difícil de entender aquí, porque nosotros les comentábamos al inicio que no está dentro de nuestra Biblia, es por temas como este que está en contra totalmente de la palabra de Dios. En ningún otro momento mencionan algo similar como esto más que en este libro. Y por esta y muchas otras razones más del libro de Macabeos es por lo cual no se toma en cuenta dentro de la Biblia cristiana que la conocen comúnmente. Entonces, esto ya es un estudio más profundo, pero cabe mencionarlo para que entiendan el por qué ¿Por qué y no? por qué si se queda acá. Ahora, ojo, menciona de que las misas, las limosnas, lo menciona ahí. ¿Qué Son, podemos hablar acerca de eso, Pedrín? dice, la Iglesia también recomienda las limosnas, ¿Qué es esto que se vio? las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos. Voy a hablar un poquito de las penitencias, ¿vale? Me voy a enfocar un poquito en eso. Una penitencia es un sacrificio, sí, claro, es parte de un sacrificio. Literalmente no es como válido, se podría decir, porque cuando nosotros somos partícipes de eso o fuimos partícipes de eso, estamos haciendo literalmente el sacrificio de Jesús a un lado, o sea, literal. Así es. Literal, Jesús ya se sacrificó una sola vez, y fue la única. No Y sola fue en vez la y para cruz, siempre. Para el perdón y de fue en tus la pecados. cruz, resucitó y ahorita está con papá. ¿Va a venir de nuevo? Sí, pero solamente lo hizo una vez. No va a haber otro sacrificio, no va a haber algo más. Algo que tenemos que hacer es aceptar ese sacrificio de Jesús. Ujú. Es aceptarlo literalmente. ¿Cómo lo aceptamos? Bueno, algo que estoy viendo con mis compañeros, mis hermanos del anexo, un saludo a todos, es
si quieres aceptar a Cristo en tu vida, pues tienes que conocerlo. Para conocerlo tienes que leer la Biblia. Literalmente tienes que hacer qué hizo, qué nos enseñó, quién es Dios, quién es papá, porque vino a hacer un cambio en esa parte. Entonces son muchas cosas que tenemos que aprender para aceptar a Cristo en nuestra vida. Y eso es lo que tenemos que hacer. No tenemos que hacer como tal un sacrificio más, Así es. algo para el beneficio de alguien más. No, literalmente Jesús ya lo hizo. Ya lo hizo. Y solamente queda que tú lo aceptes. O sea, Y con eso, y si si Joel lo acepta, eso me va a beneficiar a mí. No, porque es personal, o sea, no porque tú ya lo aceptaste y ya digamos que somos hermanos de sangre y ya también, no, o sea, literalmente no. Va a llegar el punto donde yo también tengo que aceptarlo en mi vida y cada uno tiene que aceptarlo en su vida, pero no es para alguien más, o sea, no, y aparte un sacrificio más o una penitencia más o algo más para alguien más, o sea, pues no, literalmente eso lo hizo Jesús y Él es el único. Y tenemos que aceptar eso y no hacerlo a un lado, no minimizar eso. No minimizar, no hacer a un lado lo que Jesús hizo y decir nosotros, pues ahora voy yo, ¿no? Voy a hacer esto por aquella persona y voy a hacer esto por aquella persona. Eh, Recuerdo específicamente en mi vida pasada la parte de las caminatas, de las caminatas que se hacían, ¿no? Y uno ahí iba, ¿no? ¿Por qué? Porque pues era lo que uno sabía dentro de la ignorancia que yo tenía, pero no, o sea, literalmente te das cuenta de que Jesús ya hizo un sacrificio, no ocupas nada más, no ocupas hacer otro, alguien más no ocupa hacerlo por ti, es Jesús solamente y tenemos que aceptarlo, literalmente. y ahora ahí también habla de las indulgencias, de cuando pagabas te daban tu papelito y eso avalaba ahora como el certificado para decir que el alma del purgatorio de tu familiar ya había salido del purgatorio y había pasado allá al cielo, ¿no? Eso literalmente sí llegó a pasar, en serio, créanme, llegó un punto donde eso fue ¿qué se puede? Un top, un auge, no sé cómo se le diga, pero Quién sabe cómo se puede. fue algo que literalmente resonó el hecho de que tú pagaras por la salvación de alguien, Así es. pagaras por de que el alma de alguien, si estaba, no sé, en el infierno, pues pasará. O como lo creían, ¿no? O como lo creen en el purgatorio, que pasara al cielo, ¿no? Entonces, eso fue muy sonado. La verdad es que sí fue muy sonado en un tiempo específico. Pero no, la verdad es que pues no podemos hacer nada ni con todo el dinero del mundo. Es lo justo lo que iba a comentar. ¿A poco crees que el dinero puede más que la sangre de Cristo? O sea, si te pones a preguntarte, vete en un espejo y de verdad pagar por un papel va a valer más que lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Lo que les comentamos al inicio, menospreciamos el sacrificio de Cristo y su sangre para el perdón de nuestros pecados. Entonces, y hasta por sentido lógico, tú le estás pagando a alguien por un papelito para que el alma salga del purgatorio. Ese papelito, ¿qué indica? O en la feria que estás pagando por dicho papelito, él va a llevar la feria a pagársela a los que están allá en el purgatorio. Esa persona va a bajar y se va a convertir en algo o sea, está totalmente fuera de lugar, no tiene sentido lo que se comenta. O sea, es algo con lo cual ha habido mucha controversia que con lo largo de los años muchas personas dejan de creer en dicha creencia o en dicha religión por temas como este, que es un tema a través del cual, pues sí, para ser sincero, sí es un tema con el cual se saca mucha beneficencia económica, hablando pues de lo que es, y la gente se aparta de lo que creen por temas como este, sacados de libros como el que le comentamos que no está dentro de nuestra Biblia, pues, por lo mismo que son cosas que están totalmente fuera del centro de la palabra de Dios. Es complicado, yo sé que de repente ahí nos van a escuchar personas que, la verdad es que les va a caer un poquito de peso esta parte, pero es importante conocer, es importante leer y no se queden solamente con lo que les compartimos nosotros. Que ustedes investiguen, métanse ahí, hay enciclopedias, Muy buenas. hay enciclopedias muy buenas, tanto nosotros que creemos en Cristo y las demás creencias que hay, creo que, o no sé si cada quien tenga una enciclopedia específica de su creencia,
pero en base a las creencias de cada quien, pues investiguen un poquito, pregunten, ¿por qué no? Recuerdo cuando estábamos en el caminar, Joel fue una de las personas que estábamos dentro de los que éramos, una de las personas que preguntaba muchísimo, demasiado, no solamente en nosotros los que nos reuníamos, sino por fuera, y eso ayuda bastante, ¿no? A abrir un panorama y te das cuenta de pues es que Dios va orando, Dios va hablándote y Dios va quitándote ese velo y poco a poco pues vas a ir conociendo, pero no se trata de lo que te digamos, se trata de lo que tú hagas. Así es. Nos vas a escuchar y ya hasta ahí, ya quedó, ya eso es lo que, ¿no? Y ya no hiciste nada, ya no investigaste por tu cuenta, ya no te acercaste a la palabra, ya no preguntaste ahí en dónde está, y ahí se va a quedar todo. Entonces, yo te invitaría a que sí investigues, ¿no? Por tu cuenta para que, y ahí en más, y preguntes, ¿no? A las personas que realmente necesitas preguntar para que te den respuesta. Así es. Ahora, para ir concluyendo un poquito el tema, con citas y fundamentos para hacerles ver que esto es totalmente equivocado, Romanos 8 del 14 al 17 nos habla de acerca de que Sí, somos coherederos herederos. con Cristo Jesús. A mí Cristo no me dejó de herencia a un lugar allá abajo en un purgatorio para ir a ser totalmente purificado, sino estoy anulando su purificación de él. ¿Qué nos dice después? Primero de Juan 3, del 1 al 3, nos habla acerca de una esperanza en el reino de los cielos, ¿verdad? Ajá, que la salvación es por gracia, Exactamente. ¿verdad? Una de Pedro 1, 17, 22 nos habla de que somos purificados por Cristo, no ocupamos otra purificación extra, no. Nosotros en cuanto creemos en Cristo lo reconocemos, Él viene con su purificación. Dentro de tu purificación en Cristo, para que tú estés limpio, pues tienes que tener una relación con Él y eso ya es constantemente, pero no hay otro proceso de purificación, todo viene a través del Espíritu Santo. Hebreos 9 del 15 al 28 nos habla de que nosotros somos purificados Por la sangre de Cristo. Exactamente, por la Como era desde el Antiguo Testamento se ve, y eso de que pagabas por esto y por lo otro en él. Desde el Antiguo No, Testamento se ve de que nada más exactamente. el sacerdote ofrecía una vez al año el perdón con el corderito, una vez al año por todo el pueblo, Por ti, y eso se claro. veía desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se cumple en Cristo. En Cristo, y ahí ya cambia todo, ya no es Ya no se ocupa cada año y todo ese no, rollo no, que no, te dicen. no, sí. Lean Mateo 6:6, Mateo 6:6 nos ayuda bastante a entender. Así es. Y Hebreos capítulo 1 del 1 al 3 nos habla de que Jesús limpió nuestros pecados y está sentado a la diestra de Dios. Entonces Jesús ya te limpió. Tú no ocupas ir a limpiarte a otro lado. Tú no ocupas ir a que te purifiquen en otro lado porque ya lo hizo Cristo Jesús en tu vida. Solamente hoy te invitamos a que creas en Jesús, a que te acerques a Jesús, a que vayas a un lugar donde se estudia la palabra, a que te acerques a personas que conocen de la palabra y les preguntes acerca de dudas, hasta crisis existenciales que puedas llegar a tener para que comiences a aprender y a enfocarte más dentro del conocimiento de Cristo, porque esto es necesario para una vida plena en un futuro o la vida eterna que conocemos viene después de esto a lo que pasa después. Entonces, el día de hoy hablamos un poquito, Pedrín, acerca del purgatorio, Un poquito de lo que se cree. de lo que se cree, algo, pues esperamos haber sido claros en lo que se comentó, sin haber revuelto las ideas. Sí, está complicadito, Está un pero poco, bueno, es fácil de entender, pero a veces tenemos algo tan arraigado, es como un punto negro, de esos puntos negros que están sumidísimos, te aprietas, te aprietas, te aprietas y no sale, pasas al siguiente día, te vuelves a apretar y no sale, y tiene que haber como que un proceso de muchas apretadas para que pueda salir el punto negro. Es igual a veces con unas cosas las tenemos tan arraigadas que es difícil que puedan salirse, pero cuando salen es fácil entender lo que la palabra de Dios dice. amén. Entonces, les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, @etsoucia. No olviden darle like, suscribirse, compártanlo con más personas que conozcan. Si ustedes conocen de alguna persona que está en un proceso de es que quiero aprender de Dios, pero yo toda la vida he creído en esto, hablando enfocado en el tema católico, pues mándenle este video para que puedan conocer acerca un poquito de este tema. Si tienen alguna duda la pueden dejar en los comentarios. Si nos equivocamos en algo y algo en lo cual nos tienen que corregir, de igual forma, manden mensajito ahí a la página, un comentario y con gusto les atenderemos. Pueden mandarnos también mensaje a nuestras redes sociales para cualquier tema que quieran hablar o si gustan estar aquí compartiendo algo, con todo gusto,
son bienvenidos. Pedrín, ¿algo más que pues, agregar? Nada más que se animen, sinceramente, esto que nos comparte Joe, anímense, sinceramente, a escribir, anímense a compartir con nosotros. No estamos absolutamente excluyendo a nadie. Al contrario, queremos aprender, queremos crecer juntos, ¿vale? Así es. Y pues, Entonces, pues esto fue todo de este episodio. fue todo por Esperemos no les hayamos aburrido. Ahí disculpen a los que sí. Suscríbanse, denle like, no olviden darle el me gusta también a los que nos escuchan. Ahí síganos en nuestro Spotify también. Y pues muchísimas gracias por todo. Esto fue Cristianismo sin censura.